Nosotros tenemos lo primero que recuperar la economía. Tenemos que recuperar la economía. Cuando hablábamos hace un momento de poner orden en casa, parte de poner orden es recuperar la economía. Hoy el Ecuador se cae en pedazos, no podemos seguir llorando. Hay que cambiar de modelo de desarrollo económico. Este modelo utilizado por el actual régimen de la revolución colapsó, de expansión del gasto corriente. Ya no hay que gastar, se gastaron todo, no hay, y estamos endeudados hasta el copete. Así que hoy tenemos que recuperar la producción, el trabajo, ir a una economía social de mercado y empezar a generar un modelo de desarrollo no dependiente del petróleo. La era post-petrolera se tiene que hacer ahora, impulsando la agroindustria de exportación, impulsando el turismo y bajando el costo país. ¿Cómo se baja el costo país para que el Ecuador vuelva a ser competitivo? Escúchenme bien, de esto se trata. Tienen que entender los ecuatorianos, de esto se trata. Usted baja los impuestos, quita impuestos. Nosotros no es que solo vamos a bajar, vamos a quitar impuestos. El anticipo impuesto a la renta lo vamos a eliminar. Esto le va a dar liquidez, platita en el bolsillo a la gente que trabaja, a los negocios, a la pequeña industria, al comercio, a todos. Sale. Otro impuesto que vamos a eliminar, el impuesto a la salida de capitales, que es un impuesto que no permite que lleguen los capitales al Ecuador. Hoy necesitamos generar confianza para que vengan los capitales, para hacer inversiones, para generar trabajo. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a bajar el costo de la energía. Hace un momento hablamos, no te vamos a cobrar la luz hasta 130 kilovatios a las familias más pobres. Y a la industria, al comercio, a la pequeña industria, al comercio. A todos es el costo de la energía. Claro. Porque 130 kilovatios significa es para todos los ecuatorianos. 10 focos de luz, una refrigeradora, un equipo de sonido, un ventilador, un radio. Eso significa. Lucho, casi todo el pueblo ecuatoriano pobre. En estos calores, nos jactamos de que tenemos tanta energía y la gente no puede tener un ventilador, la gente no puede tener un aire acondicionado. Este es el bienestar. Si hay las obras, si hay la energía, démosle a nuestra gente. Empecemos por casa. Pobre en los campos empecemos 6, por 7 casa. dólares mensual, ahora están pagando 40, 42. Nada, no van a pagar nada. No van a pagar nada. Hasta 130 kilovatios, nada. Entonces, al bajar el costo país, las empresas tienen alivio y empiezan ¿a qué? A producir más. Y si empiezan a producir más, ¿qué hacen? Invertir, a contratar más gente. Entonces empieza la rueda positiva, se vuelve a generar trabajo para la gente, se vuelve a generar dinámica económica, empieza a circular el dinero en la economía, se vuelve esto a mover. Esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que hay que hacer para que el Ecuador despegue. Hoy el Ecuador no tiene dinero, está trabado, las empresas se cierran. En los 2 últimos años se han cerrado 6.000 empresas, se han perdido miles de plazas de trabajo. Ingeniero César, eso no es irnos a la otra cara de la moneda, salir de una política económica pro Estado y nos vamos a una política económica pro mercado, donde todo depende del vaivén de los comerciantes, de la venta, de la compra nacional e internacional. Y si se pagan menos impuestos, van a haber menos ingresos pues también en el país. ¿Y con qué se hace obras? Excelente. No nos estamos yendo a la otra orilla. Excelente. La República hace entender exactamente lo que usted dice, doctor Raulito. Pero vamos a ver cómo es que lo va a plantear don César Ron. Mire. ¿Cómo es que no cobra el Estado, no cobrando menos, gana más? La gente tiene miedo que le engañen. Y le voy a dar con ejemplo. Este gobierno, ¿qué hizo? Impuestos. Y más impuestos, y recontra más impuestos, y sigue poniendo más impuestos. Acaban de poner el último, el de la plusvalía. ¿Qué ha pasado con las recaudaciones fiscales? Dato del SRI, no mío, ¿no? Dato oficial del gobierno ecuatoriano. Bajaron las recaudaciones fiscales. ¿Qué significa eso? Que usted le sigue ahogando, asfixiando a la gente, aumentándole más impuestos. Usted aumentó el IVA. La gente no compra más, la gente compra menos. La gente hoy paga menos impuestos. Las empresas están cerrando y quebrando, no pagan impuestos, cierran, se mueren. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que esas empresas vivan, sobrevivan, porque si usted genera y la economía se mueve, si usted tiene plata en el bolsillo para comprar, empieza a comprar la plancha, la cocina, la ropa, la camiseta, ¿no? Empieza a generar pues esa dinámica económica, empieza a producir IVA, aumentan las recaudaciones. En Guayaquil se han bajado los impuestos, en el municipio de Guayaquil, y aumentan las recaudaciones.
hacen fila para pagar los impuestos los ciudadanos. Ahí están haciendo fila. Porque se libera recursos de la economía justamente para que la economía empiece a moverse. Cuando se vive recesión económica, no hay que subir los impuestos, hay que bajar los impuestos. Incluso en el Estado, el propio Estado central, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer una reingeniería de la deuda externa. ¿Para qué? Para bajar el costo de la deuda. ¿Para qué? Para que le quede lo mismo que estamos hablando para la gente y las empresas y las industrias y los negocios, para que le quede plata al Estado para poder atender a los policías, a los médicos, a los profesores, a la educación. Pero así porque como hoy el se Ecuador, puede negociar, oiga, como César Ron. este gobierno no, pues, porque En ya la nadie crisis confía que en este estamos, gobierno. Voy y le digo, oiga, cámbieme la forma de la contratación de la deuda, cóbreme menos intereses, deme más plazo. Pero hermano, este gobierno ya se va, este gobierno no genera confianza. Ningún multilateral de crédito le va a dar un préstamo a este gobierno, pero al nuevo gobierno de Cinti y Mauricio Pozo, un hombre que tiene confianza en los mercados, los sectores financieros, empresariales, a ese sí le van a creer. Entonces vamos a poder cambiar la deuda cara que está al 10%, al 9%, por deuda del 3, del 4%. Esa diferencia de 6 puntos, ¿qué significan? Miles de millones de dólares al año que le quedan al Estado ecuatoriano para atender las necesidades del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que se tiene que hacer, eso es lo que vamos a hacer. Pero esto hay que saber, pues. Yo le quiero preguntar al momento de que usted dice este gobierno ya se va. El abogado Almeida decía algo sobre los temas que hemos venido hablando. Lo que dice el informe de Contraloría. Y él decía, pero lo hecho está, pues. A estos hermanos agricultores que tenían la esperanza de sembrar 750 hectáreas de maracuyá, solo se sembró una. Y como lo explicaba el señor en la línea, él tiene la posibilidad de llamar. ¿A cuántos grupos de agricultores más se le ha hecho esto? No podemos simplemente consolar con decir ya se va. El tema es que ¿quién va a subsanar esto? Por favor. Hablamos bien claro. Política prioritaria para el desarrollo nacional, la agroindustria de exportación. Porque usted al bajar el costo país se hace eficiente, se hace competitivo. Al producir más, usted va a tener más producto que es beneficioso para el consumidor en el mercado nacional. Los excedentes usted los tiene que exportar afuera, genera divisas para sostener la dolarización. La dolarización se sostiene con dólares, no se sostiene con más impuestos, ¿ya? Entonces, dentro de esta prioridad que estamos hablando, prioritario el sector agrícola, al agricultor, pues, ¿quién es el personaje principal cuando usted quiere desarrollar el sector agrícola, la agroindustria de exportación? El agricultor, el campesino. Entonces vamos a hablar del agricultor pobre, abandonado, olvidado. Señor, hermano agricultor del campo, tú que me estás escuchando, esto se acabó. Crédito oportuno y barato. Semillas de calidad para que aumente la productividad de tu tierra. No podemos seguir sacando pues, 40, 45 sacas de arroz cuando aquí al lado sacan 100. Tenemos que sacar nosotros también 100 pues, para ganar billete, para que hayan estos excedentes. ¿Cuál es la función del Estado? Regular los precios de sustentación para que ese agricultor no pierda plata, y los excedentes que el Estado le tiene que comprar para exportar a Colombia, a Venezuela, a China, a la Conchinchina, porque de eso se trata. Ahí tiene que intervenir el Estado ecuatoriano. Y lo otro, pues, hoy estamos a la mano del mundo, están las tecnologías para mejorar la producción agrícola, para mejorar los suelos. Y esto no es cuestión solo de echarle urea, échale urea. No, no, señor. ¿Cómo está el suelo? ¿Cómo están los sistemas de riego? Aquí no hay sistemas de riego. Tienen que hacer vaca entre los agricultores para mantener las juntas de riego. Hay que conocer, hay que darse una vueltita. Yo sí me doy la vueltita, pues yo sí conozco. Hacen vaca los agricultores para mantener las juntas de riego, para que no se mueran las bombas, para poder tener agua. Esto es una realidad que vivimos los ecuatorianos. El agricultor, ¿cómo se financia? Igual que la mayoría de los ecuatorianos, del chulco. Del chulco, con unos intereses del 30 y 40%. Pero si van al banco le puede pasar lo que le pasó a los de la monedita, pues. Entonces, el agricultor tiene que tener crédito barato, tiene que tener
crédito oportuno y barato de un solo dígito, escúchenme bien, para poder sacar adelante la producción. No, esas son cifras altas. Entonces, esas son cifras altas. 7 de la mañana con 13 minutos. Lo que pasa es que el Ecuador es terrible y el ejemplo de Lucho es un ejemplo real. Imagínense, nosotros no es que nosotros vamos a eliminar el anticipo del impuesto a la renta. No vamos a eliminar el impuesto a la renta. Usted gana plata, usted produce, pague su impuesto a la renta. Es correcto. Pero el anticipo en el que le cobran ahora, antes de que usted gane o pierda, es eso, una afrenta contra la producción porque para el hombre de trabajo. Porque le quitan dinero. Si usted no tiene la plata, como en el caso de este agricultor, tiene que, en vez de progresar y avanzar y comprarse los 2 toritos porque le sobra plata en el bolsillo para mejorar la lechería o la carne o tener más ganado, resulta que tiene que vender las 4 vacas para pagarle los impuestos al Estado. Yo siempre pregunto si es viable técnicamente, porque voy a dar cuenta de una nota ya que estamos hablando de este tipo de materias. En Lima, en Perú, don Pedro Pablo ofreció bajar del 18 al 15 y ya está instrumentado para que el tema tributo de ventas del 18 pase al 15, baje al 15. Así, en campaña lo ofrecía. La disminución del IGB, como se llama ya, el grabado en ventas, fue una de las principales promesas electorales del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y se dio dentro de los decretos legislativos publicados en el marco de las facultades legislativas otorgadas al gobierno por el Congreso. Y muchos dirán, ¿y qué es esto y cómo se come? Es que en países en donde la solidificación de las institucionalidades cobran vigencia y no dejan de ser solamente promesas en campaña, ya cuando se está administrando se tiene que actuar de acuerdo a cómo se ha ofrecido. Así es. Mire usted el Ministerio del Buen Vivir. Nos chupa la sangre a todos los ecuatorianos. Se consume entre 2 y 14 millones de dólares al año. Si ese dinero, si ese ministerio lo cerramos, hay que hablar las cosas como son, lo cerramos, entonces va a haber 12 o 14 millones para la obra pública, para hacer una escuela nueva, para pagar a los maestros. Mire usted cómo se va achicando el tamaño del Estado. Lo que queremos es que el ecuatoriano progrese. Lo que queremos es que ese hombre campesino no solo tenga las 4 vacas, sino que produzca leche, venda la leche, gane plata y al final del año pague el impuesto a la renta. Si compra los toros, entonces seguramente va a mejorar su ganadería, su ganado va a tener más vacas y seguramente le va a dar trabajo a 2 o 3 peones, a campesinos más en el campo. Empieza el efecto multiplicador en la economía. Pero este hombre, como no tiene el dinero para pagar el impuesto de las tierras, resulta que este hombre tiene que vender las vacas para poder cumplirle al Estado. Entonces cada día está más pobre. Atendamos otra llamada, ingeniero César Ron. Buenos días, 7:18 minutos. La persona que está en el 2519-116. Qué gusto escucharle aquí en Radio Morena. Más gusto me da a mí realmente. Gracias, abogado Figueroa. Entre usted, Lucho Almeida y César Ron, habla de la norma. Buenos días. Están dando pues una linda clase de civismo y de política económica, que es lo que ha fallado este gobierno más que nada, porque todo lo que refería a economía se la comieron. Es posible que esos niños vayan. Todo el que se lo encuentre, un muerte civil, que es una cosa, no de cabellada. Nunca más porque realmente podrá el meter la pueblo mano guayaquileño, ni en el ecuatoriano, gobierno, al decir guayaquileño, yo digo ecuatoriano, porque es evidente que en Guayaquil vivimos el 60% de ecuatorianos de todo el Ecuador. Entonces, yo estoy tranquila y feliz por mis sociocristianos, porque no hay otro partido político que haya demostrado cómo se trabaja. Así que vamos adelante, César. Yo confío mucho en ti. Me dio pena que pierdas ante Jimmy Jairán la vez pasada, porque él se robó los votos de país, entre comillas, de ese país podrido que voy. Gracias, buenos días. Buenos días, doña Norma. De doña Norma, su respuesta, don César Ron, muchos recuerdos vienen de su trayectoria política. Normita, un abrazo. Gracias. Igual que usted siente la mayoría de ecuatorianos y de mujeres que están desesperadas para que su marido vuelva a tener trabajo, para que su hijo tenga empleo, para que su hijo no esté en la casa y pueda, de vago y pueda entrar a la universidad a estudiar lo que él quiera, lo que él anhela. Así es que eso es lo que necesitamos, reactivar la economía para que vuelva a haber trabajo, para que vuelva a haber oportunidades para nuestros hijos. Esta es una visión que tenemos nosotros
con Cinti y Mauricio para un cambio positivo, para vivir mejor en el Ecuador. Ingeniero César Ron, este tiempo que está establecido en el cronograma electoral permite a ustedes, primero saludar, la señora Norma acaba de hacer un recuento de su participación. ¿Está usted de candidato con su propia voz, puede decirlo, para aprovechar en el cierre de este diálogo? A los oyentes de Radio Morena, ¿dónde lo van a encontrar? ¿Cómo lo van a encontrar? ¿Está participando? ¿Aspira a llegar usted a la Asamblea? Adelante, por favor. Aspiro a llegar a la Asamblea Nacional. Soy César Ron, candidato por el Distrito 3, por la mejor alianza, la 6 Madera de Guerrero, y espero su voto, porque la mejor alianza es usted, ecuatoriano, ecuatoriana que me escuche esta mañana, usted y la 6 Madera de Guerrero, para buscar ese cambio positivo. El Ecuador no puede seguir como está. Si usted quiere y está de acuerdo que el Ecuador siga como está, entonces ya sabe por quién tiene que votar. Pero aquí no podemos seguir como estamos. El país está al revés. ¿Te ha visto una persona cuando se para de cabeza? No, está al revés, la cabeza abajo y las patas arriba. No, entonces por eso viene ese dicho popular que dice, este está patas arriba. Así está el Ecuador, patas arriba. Ahora lo tenemos que a este país darle la vuelta y pararlo sobre los pies. Tenemos que pararlo al Ecuador, sí, tenemos que enrumbarlo, sí es posible, acabamos de decir lo que se tiene que hacer. No estamos atacando a nadie, sí vamos a atacar a la corrupción y vamos también a llevar una ley para esa muerte civil como están haciendo en el Perú, para que los corruptos y los malos funcionarios nunca más vuelvan a ser funcionarios de nada, ni puedan aspirar a ninguna dignidad, pero además los corruptos tienen que ir a la cárcel. Don Pedro Pablo Kuczynski así lo ha dicho. Ante los 5 meses que lleva en funciones, ya apareció un caso en salud, parecido como a otros países. Pero enseguida lo va parando él mismo. Y ya está poniendo... Él mismo, es que la corrupción hay que pararla desde el comienzo. Pero cuando desde el gobierno central se hace el sordo, el ciego y el mudo, allí prospera. Entonces don Pedro Pablo Kuczynski lo va a parar enseguida, así lo está demostrando. Oiga, y muerte civil en cualquier lugar del país. Ese ciudadano que se ha encontrado muerte civil nunca más estará apto para ejercer ninguna función. Tendrán que tener un registro nacional de esto. Amigos, que hay que trabajarlo. Se gobierna con el ejemplo. Sí, por supuesto. Y eso es lo que no ha habido en el Ecuador. Ingeniero César Ron, gracias por esta Sí, pero ha habido buenos presidentes también. Sí, sí, señor. Como Velasco Ibarra, como Alfaro. Estamos hablando de los 10 últimos años de gobierno, que no podemos seguir así. No podemos seguir así. Pero en toda época ha habido también sus vivarachos. Sí, a los vivarachos hay que cortarles las uñas. Para eso es que hablamos. 7:24 minutos. Buenos días. Estamos de vuelta. Siga junto a nosotros. Gracias, ingeniero César Ron. Oyentes de Radio Morena. De frontera a frontera. Morena siempre la primera.